Amaranta es antropóloga social, es indígena zapoteca y es muye, una identidad de género de su cultura en Oaxaca, México. Es antropóloga social egresada de la Universidad Veracruzana, miembro del Consejo Consultivo de la Junta de Gobierno de CONAPRED para el periodo 2016-2019. Ha sido nombrada huésped de honor de la Intendencia de Guaymallén, provincia de Mendoza, en julio del 2016, y en febrero de 2016 fue electa como copresidenta del primer Fondo Internacional para Personas Trans. Adelante. Muchas gracias, José. Buenas tardes, tengan todas y todos. Bueno, en principio agradecer a Alicia Ruiz y a Paula Viturro por la invitación desde hace varios meses y la oportunidad de poder estar nuevamente de vuelta a Argentina. Es mi cuarta o quinta vez que he estado aquí. Y venir por segunda vez cuando dos ausencias están ahí presentes, es medio paradójico el asunto, es complicado, y me refiero a la ausencia de Loana Berkins y Diana Zacayán, dos compañeras referentes mías para toda América Latina. Hay una frase que desde aquí a Argentina han dicho y pues ya no da igual exactamente. No da igual venir, pero igual también es importante reencontrarse con la gente al que se le tiene mucho cariño, como a Josefina, y a otras y a otros amigos con los que hemos estado caminando en los últimos años. He visto que esta jornada, y he escuchado por supuesto que está más vinculado, bueno, no todo, pero sí, como más al marco de lo jurídico y vinculado a otros temas. Y quiero aclarar que yo no soy especialista en ese rubro, conozco pero no lo soy, y mi formación es mucho más desde el activismo social y desde la antropología social. Y si eso sirve un poco, bueno, vamos a tratar de poder generar un poco de debate. Quiero retomar lo que decía la disertación que hizo Silvia el día de ayer, que nos dio un panorama muy amplio y algunas cosas muy puntuales que atender, y que tenía que ver con el reconocimiento de las diferentes diversidades de expresiones de género alrededor del mundo. Ella mencionó algunos y yo voy a profundizar. Y también retomar una que me da pie Marta Dillon cuando hace esa pregunta de ¿qué es ser mujer ahora? Y yo voy a tratar de disertar un poquito de qué es lo que significa lo trans en este momento y cuáles son como algunas tensiones que tienen que ver con identidades de género preexistentes al concepto mismo de trans. Y la idea es generar un debate que puede ir más adelante aportando, sobre todo en esta época global que tratamos como de homogeneizar muchas veces conceptos, ideas, identidades, y no permitimos reconocer esa gran diversidad que existe. Y bueno, he hablado le he titulado Las pequeñas matriarcalidades y sus problemáticas globales, y voy a explicar más adelante a qué me refiero con matriarcalidades, haciendo un cuestionamiento de que a veces pensamos que hay momentos históricos, hitos y conceptos que pareciera ser que a partir de ahí se construye la historia, y en realidad hay historia mucho antes que no registramos, que no reconocemos y que deberíamos de empezar a hacerlo. Siguiente, por favor. Y la primera pregunta es: ¿con qué ojo nos miramos? Yo creo que una de las cosas que tenemos que empezar a mirarnos en esta época globalizante, es la de la interculturalidad. Reconocer la riqueza del otro y la otra, y esa otra que nos dé la posibilidad de aprender y reconocer toda esa diferencia que tiene. No como el sujeto que tiene, el que me genera como fuente de todo mal, como eso que hay que rechazar siempre, sino permitirnos acercarnos a ese otro, a esa otra. Siguiente. Como digo, la interculturalidad comprendida en ese punto medio, en donde las identidades no pueden ser separadas, ni culturalmente desconectadas, ni campos absolutamente autónomos. Tiene que haber como una especie de encuentro
Y máxime en procesos de globalización, esta interculturalidad debe de entenderse desde esta autorreflexibilidad de la fortaleza de las propias culturas. O sea, ni una sobre la otra. Siguiente. Y esta otredad, muchas veces, a veces, al otro lo vemos de manera lineal, al que está enfrente solamente, pero alguien atrás nos está hablando, alguien a un costado, no miramos. Y siempre ese otro puede ser, ahora, por ejemplo, en épocas de movilidad poblacional, el tema de migración nos está cuestionando mucho, la movilidad. Anteriormente migrábamos negros, indígenas y en diferentes regiones. Ahora migran blancos también y hoy eso genera mucha tensión según la lógica como funcionaba anteriormente. Y dentro de esta otredad yo creo que, y ahí voy a empezar a hablar sobre, siguiente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de identidades de género indígenas? Voy a empezar a hablar de esto y luego voy a proponer un proceso de dialéctica con el concepto trans y cuáles son las diferentes tensiones que yo identifico que deberíamos de empezar a abordar para poder ir conociendo y reflexionando. Pues de seres humanos, estamos hablando de seres humanos, cuerpos diferenciados, contextos e historias culturales, tradiciones, lenguas que son muy importantes porque a la hora de ejercitar y de reconocer esas lenguas podemos encontrar posibilidades que rompen el binario del castellano esquizofrénico, como lo ha dicho Mauro Cabral en su momento dado, ¿sí? Pareciera ser que estas lenguas indígenas muertas no podrían dar vida a un debate y aportar al debate de los estudios de género en este momento. Por supuesto, diversidad de sexualidades, oportunidades locales que están en proceso dialéctico con lo de afuera. Como lo digo siempre, yo vengo de la cultura zapoteca y lo que hacemos, por ejemplo, es zapotequizar las cosas de afuera. O sea, lo que no permitirnos que eso de afuera nos avasalle y preferimos entrar en ese diálogo para ver qué sí nos funciona y qué no nos funciona. Y eso me parece que hay que tener esa dialéctica constante con lo de afuera. Y eso demuestra que somos culturas no muertas, somos culturas activas en todo momento y en movimiento. Hoy puedes ver en la comunidad Mushe, que ya voy a hablar sobre esta comunidad, utilizando WhatsApp ya ahora, Facebook, haciendo sus propias páginas. Entonces no se pelea con eso, al contrario, para algunos decían, se están modernizando. No, para mí están zapotequizando la tecnología de alguna manera. Y en los últimos años, por supuesto, podemos encontrar activismos y política. Y yo creo que en estos dos puntos empieza a aparecer ciertos rubros que comparten con lo trans. Siguiente. Esta es una primera imagen que me gustaría compartirles. Algunos nombres que ya Silvia ayer mencionaba, por supuesto, y vamos a ver una gama también de otras identidades que hasta hoy conocemos y otras que ni siquiera nos imaginamos que puedan existir, ¿no? Estas son muchas del Istmo de Tehuantepec, pero alrededor hay otras ideas, otros conceptos, Hisras o Meguit en Panamá, los Fa'afafine, los Tu Spirit y así. Sin embargo, ¿cómo es que no? ¿Por qué empezamos a hablar apenas sobre estas identidades? ¿Por qué se ha negado? Porque hay un proceso histórico que ha producido esa negación, ese silencio, esa ausencia de colocar el cuerpo, colocar el discurso, colocar esa identidad para ser reconocidos. Y máxime en estas épocas en donde la sopa de letras LGBTTI deja de un poco margen para poder operar. Y entonces hay que venir a empezar a cuestionar. Pero valdrá mucho la pena hacer un breve recorrido y decir, bueno, ¿cómo ocurrió esto? ¿Por qué la negación? ¿Por qué hoy en día vas a las comunidades indígenas y preguntas, ¿y aquí hay gays, aquí hay homosexuales, aquí hay gente que… No, de eso no existe. Y sin embargo, existe y ocurre las prácticas homoeróticas. Y dices, ¿por qué el silencio? Y nos damos cuenta que, por supuesto, que tiene que ver con un proceso de colonización violenta, ¿no?
¿Y qué encontraron los europeos? Diversidad de pueblos, civilizaciones. El concepto de civilización también entró en tensión, porque no era un asunto nada más, allá era una civilización lineal y aquí era una civilización circular. Había una lógica de los propios pueblos diferenciados. Costumbres y prácticas sexuales diferentes, pero algunas ya similares. Lenguas distintas para referirse a la diversidad sexual en los diferentes pueblos, por lo menos en América Latina. Siguiente. También este proceso de colonización cambió la visión respecto a la desnudez, al concepto de desnudez, a la forma en que se vive, a la honra, a la virginidad, al incesto, a la poligamia, ¿no? A la homosexualidad, al travestismo. Entonces, estas categorías se fueron modificando y entonces, bueno, nos fueron poniendo la ropa, las mujeres dejaron de lavar la ropa en el río con los senos de fuera. Hoy hay algunas comunidades en Oaxaca que todavía se conservan así. Entonces, ¿cómo fuimos adecuándonos a esta nueva cultura, por supuesto, que vino de golpe, pero además que se fue asimilando de muchas maneras, que hoy en el chip cultural de las propias comunidades indígenas se asume como natural estas otras ideas? Eso acompañado, por supuesto, siguiente, de ideas y prácticas heteronormativas que se instalan, ¿no?, del mundo binario, aunque existía también en las comunidades indígenas este mundo binario, pero había otras opciones, que ya Silvia nos hablaba de una comunidad donde se reconocen 5 expresiones de género, y también esto fue cambiando las reglas del juego genérico y sexual precolombinos. Algunas se han mantenido y la moral judio-cristiana finalmente se inserta en el chip cultural. Cuando digo que en los zapotecos hemos zapotequizado el asunto, es que uno de los rasgos que yo veo con la cuestión religiosa y las prácticas culturales, para nosotros, por ejemplo, tenemos las festividades que son las mayordomías, y es como el alto cargo cultural de la sociedad zapoteca ismeña que tiene, y que lo expresa a través de una vida festiva, muy expresada, muy vivida. Nuestra sociedad es muy festiva. Y anteriormente, bueno, estas fiestas eran dedicadas al tótem, ¿no?, al mar, al ciruelo, a la tierra. Y entonces la vela era los pescadores, por ejemplo. Entonces, al oficio que da el alimento. Entonces, todo esto estaba conectado con la propia naturaleza y lo que se decía es que, bueno, era una vela de los pescadores. ¿Cuándo sucede el encuentro o esta colonización, que no encuentro, esta colonización, y empieza lo judio-cristiano a instalarse? En medio se coloca el símbolo de lo judio-cristiano, la cruz. Entonces los zapotecos lo que terminan haciendo es, sin negar su propia cultura, sin dejar de hacer su práctica, terminan nombrando, es la vela de la Santa Cruz de los pescadores. Entonces, había una fuerza porque se les obligaba para poder modificar, pero resistieron completamente. Hasta ahora los tótems todavía existen junto con esta cruz cristiana, ¿no? Siguiente. Y regreso justamente al castellano. Yo creo que el campo de las lenguas indígenas nos debe de dar un parámetro importante para poder entender cómo es que se vive el mundo de los géneros dentro de las comunidades indígenas. El TI, ya voy a hacer un ejercicio más al rato, que espero que no se duerman, ¿verdad? Para entender cómo es que se vive este artículo neutro dentro de esta cultura. Siguiente. Sin embargo, y afortunadamente existen expresiones de resistencias contemporáneas como las que hemos visto, y estas mucho antes de que existieran los conceptos LGBTTIQ, más lo que se acumule la próxima semana, las entiendo como las matriarcalidades primeras, ¿no? Eso que está inicialmente en lo local y que tenía poca posibilidad de aparecer en lo global.
Pero hoy en la era global justamente aparece y entra en tensión, sobre todo con el concepto trans. A eso me refiero con las materialidades que preceden a estos conceptos y momentos. Esas materialidades están más allá de Stonewall como un momento histórico, por ejemplo, como el concepto trans también, que tendrá 100 años más o menos, o la sopa de letras que hemos hablado. Es ahí donde realmente se empieza a construir. Son momentos, hitos, son procesos importantes y son categorías que hay que defender. Sin embargo, no hay que asumir que a partir de ello es que se construye todo, sino había ya antecedentes y había otros procesos. Y yo creo que ahí, en lugar de ver el concepto trans, la sopa de letras y Stonewall como el punto de inicio o el punto final, habría que verlos como puntos convergentes que pueden ayudar a visibilizar a estas otras identidades y que permitan colocarlas también en la historia que les ha tocado vivir y que nos está tocando vivir ahora. Siguiente. La propuesta en realidad es que, la propuesta de las materialidades es desde esta dialéctica convergente. Es decir, necesitamos que ambos grupos empiecen a reconocerse que ahí están, que están actuando bajo muchas necesidades en el marco de la violencia, el racismo, la xenofobia, ¿no? Y una serie de, la migración, la discapacidad, la misoginia, hay muchas cosas que pueden converger, pero necesitamos tener un proceso de dialéctica antes para reconocernos de un lado y del otro, porque si no tenemos los siguientes riesgos. Siguiente. Por un lado, podemos entender que la identidad trans, por ejemplo, puede ser en principio es una caja de Pandoras que ha podido abrir el debate de los derechos, de las grandes ausencias, de las grandes deudas históricas, de la falta de política pública, de exigir leyes. Es una caja de Pandoras que ha mostrado realmente una gran necesidad en donde muchas de esas otras identidades pueden converger y convergen en un momento dado. Pero al mismo tiempo se corre el riesgo de que pensar que la idea de lo trans puede también ser una idea encajonadora y homogenizante y que no permita ser nombrado al otro o a la otra como su propio contexto. Estas ideas preconcebidas, hay algunas ideas preconcebidas de estos dos grupos antagónicos. Por un lado, podemos ver al concepto trans como producto de la modernidad, ¿no? Y que por un lado, algunos dicen, no, ese es un producto de la modernidad, que está alienada y demás, y que puede como dar a favorecer a lógicas hegemónicas. Y por el otro tenemos conceptos de identidades de género indígenas como las que ya he mencionado, como las atrasadas, que no están en la modernidad. Y sin embargo, ambas están accionando todo el tiempo. Las trans defendiendo una agenda amplia en la política, en un discurso, y las otras identidades también desde sus comunidades luchando para ser reconocidas, interactuando con otras. Y ahí necesitamos empezar como instituciones, como academia, como activismo, sentar una pequeña base para que empiece esta dialéctica entre estos diferentes grupos. Sin embargo, siguiente. Los primeros apuntes para este proceso dialéctico. Necesitamos reconocer los procesos propios de lo trans. Necesitamos reconocer los procesos propios de otras identidades como las IRRAs o MEGIT. Es decir, reconocer que hay mundos distintos, pero que podemos converger en necesidades y exigencias conjuntas. Es una oportunidad para visibilizar a ambas poblaciones o a todas estas poblaciones. Porque si no, corremos el riesgo de encuadrar concepciones y homogenizar. Y eso para mí es una de mis preocupaciones. Y yo creo que el proceso de interculturalidad
nos daría un pie para defender en un paraguas de lo ideal, es la defensa de los derechos humanos de todas y de todos. Porque al final de cuentas lo que estaríamos buscando, trans, no trans, isra o no, se llamaría justicia social. Por ahí tendríamos que empezar a plantearnos esto. Y les quiero proponer un primer acuerdo, siguiente. Hemos dado un debate, ahora soy copresidenta del Fondo Internacional Trans, y decíamos, bueno, ¿qué significaría trans? Ahora, este fondo va a estar, bueno, es su primera vez que va a otorgar fondos a diferentes expresiones de género, y bueno, y el debate era, ¿qué es para nosotros lo trans? Entonces llegamos a la cuenta que para nosotros el término trans es un término político, que irrumpe, cuestiona al sistema binario, al sistema político, al sistema social, pero que ayuda a entender y da paraguas a otras identidades como todas las que están nombradas ahí, incluyendo las travestis, por ejemplo, como esta identidad que se reivindica aquí en Argentina. Entonces, para nosotros el concepto trans es un concepto paraguas, es un concepto político, fuerte, con mucha pertinencia, pero que no necesariamente define todo lo demás. Tenemos una gama, que es lo que hemos podido registrar en los 5 continentes, tenemos diferentes representaciones y hicimos un mapeo de cuántas identidades habría. Eso es lo que conocemos ahorita, más lo que podamos ir identificando a lo largo del tiempo. Hasta ahí me voy a quedar y voy a tomar nada más una experiencia que es la más cercana para mí y voy a hablar sobre la experiencia Mushe y voy a cerrar con algunas reflexiones a lo último. Siguiente. Bueno, el Istmo de Tehuantepec y hablaré de ti, Mushe. Siguiente. Bueno, en el estado de México, bueno, en el estado mexicano hay un estado que se llama Oaxaca y está al sur, siguiente. Tiene diferentes regiones y ahí donde dice Istmo de Tehuantepec somos una de las regiones más grandes, netamente zapotecas en el Istmo, siguiente. Y somos un paso obligado de ciudadanos centroamericanos. Estamos atravesados por la carretera panamericana que va Chiapas, Guatemala y recorre México. Siguiente. Como les decía, tenemos una vida festiva bastante ligado a las fiestas patronales. Josefina acaba de ir en noviembre, ya les platicará su anécdota, ¿verdad? Siguiente. Como les decía, la mayordomía es el mecanismo cultural, social, de socialización, incluso de comercio también, a través de la santa oralidad, la celebración de las festividades. Siguiente. Ese es un primer acercamiento de lo mushe, que es una connotación, según Marinela Miano, es una connotación que proviene de la palabra mujer de la lengua española del siglo XVI, mujer, mushe. Y para mí, la siguiente definición es arropa el término de hombre femenino con identidades genéricas femeninas, que es una identidad similar a lo transgénero, con características sui generis. Y esas características se colocan dentro de la cultura. Es la única diferencia que ya vamos a explicarlo más adelante. No se desesperen. ¿Esto significa? Siguiente. ¿Esto es suficiente, perdón? No. Ser mushe en realidad es mucho más que una palabra. Es mucho más que una orientación sexual. Tiene una vida comunitaria y tiene una construcción cultural que le da eso sui generis que le hace una diferencia a lo que pudiésemos entender como trans, ¿no? Muchas veces cuando las y los periodistas o algunos van y dicen, bueno, ya no se explica, pero entonces ustedes son trans. Siempre quieren colocar en ese saco sin entender toda esta parte y como lo veo lo vivo tan sistemáticamente que me da un pavor que efectivamente se coloque. Y lo que digo, no, en lugar de recolocarnos ahí, tenemos que empezar a dialogarlo. Siguiente. ¿Cómo he recibido Timushe cuando nace en Juchitán? Bueno, siguiente.
Cuando nace varón, bueno, nace, la partera lo recibe y demás, pero cuando esto no resulta más o menos entre los 6 y 12 años, ¿qué pasa con esta bendita criatura? Siguiente. En realidad la cultura está ahí. ¿Eh? No, es mi amiga. No, es una amiga mía. No. Era más bonita yo. No, es una amiga mucha, No, en realidad lo que yo entiendo, analizo y comprendo es que la cultura está ahí, no le es ajeno a la cultura esto, es propio, ¿no? El cuerpo y la identidad mucha se presenta entre los 6 y 12 años a la cultura. La cultura actúa en torno a ella y la coloca en espacios concretos. Y cuando hablo de cultura, hablo de mamá, papá, vecinos, comadres, compadres, el que vende el queso, los bolillos, o sea, todo mundo entra en un proceso colectivo, ¿no? Sin que eso suene, que ya hablaremos más adelante, sin que eso suene como el paraíso de, ojo con eso. La sociedad ismeña sabe qué hacer porque hay referentes históricos de lo mushe, no es decir, bueno, ahora es mushe y ahora ¿qué vamos a hacer? Pues no, en realidad los psicólogos tienen serios problemas porque no tienen trabajo allá. O sea, porque no es una lógica de, uy, es mushe y entonces hay que llevarlo inmediatamente en psicólogo para ver si se compone, ¿no? Como en otros discursos dentro de otras sociedades. Y en realidad el proceso es vivido de manera colectiva. Y como digo, no le es ajeno a la cultura zapoteca, le es propio. Siguiente. La familia tradicional no enfrenta completamente de manera negativa la musheidad de un hijo. Se cuestiona sí, pero no en el terreno de la desesperanza ni la negación de la realidad. Es decir, hay alternativas y hay oficios, hay proyectos de vida, ¿no? que desarrollan. Este referente familiar del vecino, del compadre, del amigo, ayuda de muchas maneras a mitigar esas posibles angustias que pudiesen generar en la vida de una familia zapoteca. Siguiente. Guía de alguna manera la comprensión, el entendimiento y crea las bases vitales de la tolerancia y la aceptación. Repito, el proceso es vivido de manera colectiva, comunitaria, no se vive de manera aislada. Yo creo que es una pieza clave ahí, porque entonces la contención no es individual, es social y colectiva, y eso te ves acompañado en el proceso. Tu angustia no lo vives solo. Muchas veces los antropólogos, bueno, antes de que fuera yo antropóloga, pensamos, ¿no? Que las comunidades indígenas se hablaba poco o nada de sexualidad o de temas delicados. Pues no, en realidad como no entendían la lengua, pues ya 2 o 3 veces, 2 horas ya habrán hablado de la sexualidad del antropólogo y nunca se enteró, ¿no? Y eso muchas veces, incluso en términos académicos, es muy complicado, decir que no hablan las comunidades indígenas de sexo, de sexualidad, con otros parámetros, con otros referentes, pero por supuesto que lo hablan. El chiste es que hay que aprender la lengua para estar como al tono y al día de lo nuevo que se está hablando. Siguiente. Esto no es cierto. Las comunidades indígenas hablamos de sexualidad, pero evidentemente, como decía Guillermo Núñez y Patricia Ponce, antropólogos mexicanos, siempre se tiene la idea de que lo indígena está vinculado a esta parte de la naturaleza, a lo inalterable, a lo armónico, como si no cogiéramos, como si no deseáramos, como si no nos infectáramos de VIH, por ejemplo, que cuando cada vez más en los últimos 20 años, cuando mi tío muere, por ejemplo, me doy cuenta de cómo la epidemia empieza a ruralizarse, que aunque se llame Ciudad Juchitán, aunque tenga la categoría de ciudad, no deja de ser zona rural, tiene un contexto rural. Y el alcance y el acceso a medicamentos, a los servicios, también era un poco más precario anteriormente. Ahora hay un poco más de servicios, pero en ese momento era emergente, y eso obligadamente se volvió una caja, el VIH se volvió una caja de Pandoras para empezar a hablar sobre sexualidad en las comunidades. Ya se hablaba, se practicaba, solamente había que hacerlo evidente a partir de una problemática que nos estaba generando la propia epidemia.
Yo creo que hay que conciliar de alguna manera esta dicotomía de lo de adentro y lo de afuera, ¿no? Muchas veces llegamos a este prejuicio. Yo cada vez más cuando llegan algunos colegas o periodistas, bueno, la pregunta es, ¿cuánto tiempo te vas a quedar? Cuando dicen 3 días, permiso. Cuando tengas más tiempo, podemos hablar. Porque en 3 días quieren conocer todo. Entonces, termina la gente de la comunidad repitiendo la misma información que dio hace un mes. Y eso es lamentable, porque repiten nuevamente la información. Siguiente. Se dice que, por supuesto, que la población Mushe es una bendición de Dios para las familias ismeñas. Es un mito antropológico que se inventó hace tiempo y es una idea de lo romántico porque no permite ver justamente las tensiones que la propia comunidad tiene con la propia familia y ver también qué nos cuestiona la modernidad y la globalidad a partir de nuevos consumos de información, de tecnologías que hacen que también, o procesos, por ejemplo, de cambios de gobierno, ¿no? Cuando por lo menos el Istmo y Juchitán habían sido gobernados desde que crearon su sistema de partido, había sido por la izquierda hasta que empezaron a llegar las derechas y eso también empezó a modificar algunas prácticas culturales. Siguiente. ¿Es paraíso? No. Los asesinatos cada vez más han existido en los últimos 15 años. Hemos tenido alrededor de 9 asesinatos. Curiosamente, y esa es una línea que estamos trabajando con la Procuraduría, y el elemento es la cabeza, o sea, todos es curioso. Bueno, un dato es que nunca se utiliza una pistola, no es por arma, sino es o por un martillo, o por una piedra, o un bloque. Entonces, es la parte blanda de la cabeza, y es en la cabeza. No, o sea, no hay golpes en la mayoría de los casos, no hay golpes en los cuerpos. Creo que hay 3 de los casos que tienen golpes aparte de eso, pero en realidad la característica está siendo esta parte del cuerpo y demás. Ahí hay una línea de investigación que estamos acompañando por denuncia de los propios familiares, y que ahí sí, por ejemplo, debo de reconocer que empieza a haber una cultura de la denuncia y no del miedo, y eso nos ha permitido darle seguimiento con las autoridades. Aunque los familiares poco den seguimiento, nosotros nos toca hacerlo como activistas y demás. Entonces, no es el paraíso. Sin embargo, tiene otros mecanismos culturales que otras culturas no tienen, que sí permiten que no se vivan procesos tan dolorosos como en otros lugares. Siguiente. Y yo creo que una de las cosas que nos ayuda es la lengua. La lengua indígena nos permite esa identidad, esa semántica, ese sentido de pertenencia, que lo que dices tiene un sentido profundo, y en el momento que lo dices y cómo lo dices también. Y bueno, voy a pedirles por favor que me digan, siguiente, para ustedes sería Laoel Mushe. Son Laoel Mushe. O sea, lo que están viendo ahí en la fotografía, que son Laoel. Ay, que parece de escuela de primaria. Estrellita para todos. Palomita, tienen recreo, chicos. Siguiente. ¿Son Laoel Mushe? Ay, lo tienen muy claro estos chicos. ¿Seguros que son Laoel? No, siguiente, antes. Regrésele. No, regrese. ¿Son Laoel? Ok, siguiente. ¿Son Laoel? No, a ver, en términos de las personas, no, regrésate. ¿Son Laoel? ¿Cuánto tú decías? ¿Es lo mismo? ¿A qué te refieres? ¿A las personas? O? No. Observen bien. Una es más gordita que la otra, otra es más alta, más chichona. No, son distintos, ¿no? Y entonces, eso ha sido un debate que hemos tenido en un seminario que hicimos en el 2004, de darnos cuenta que en nuestra lengua
¿Cómo era superar este asunto de la o él? Porque cada vez más era así, ¿en qué cajoncito lo pongo? Y le pongo un cinta yurex para que no se salga de ahí, ¿no? Y aunque se mueva, no se va a salir de ahí. Y nos dimos cuenta que en nuestra lengua zapoteca, siguiente, encontramos el artículo ti, el ti del zapoteco. Vamos a hacer un ejercicio. Siguiente. Por ejemplo, ti cubeta, una cubeta en femenino. Ti yo, una casa. Ti caballo, un caballo. Ti bichoche, un tomate. Ti bicu, un perro. Ti guná, una mujer. Tinguiu, un hombre. Tinguiu, una lesbiana. Ti muxe. En realidad, siguiente, el ti es un artículo neutro que no antepone al género, sino lo acompaña gramaticalmente solamente. Porque para ¿quién va allá? Es ella. En castellano tienes que decir ella o él. ¿Quién va allá? En zapoteco es ti. Puede ser masculino, femenino. Estamos intentando ahora posicionar más esta categoría para la utilización cotidiana. Se había olvidado un poco, pero igual lo estamos... Ahora, eso, el ti no condiciona la sexualidad. El ti puede fluir de muchas maneras. Ya luego en la cena les platico. Y bueno, de ahí que yo creo que la revisión de las categorías dentro de las comunidades indígenas a partir de la lengua pueden cuestionar a los sistemas sexo-género que tenemos o a los conceptos de género que hemos construido y al mundo binario tal cual. Siguiente. Entonces la pregunta es, ¿por qué la necesidad de hablar de algunas categorías de género no tradicionales en los discursos de género y desde nuestras propias culturas indígenas? Siguiente. Tal vez porque es necesario mostrar nuestra riqueza y aporte cultural desde la identidad de género que vivimos en los diferentes lugares. Porque también compartimos realidades con otras identidades como la de las compañeras trans de la región, ¿no? Tan es así ese diálogo que tuvimos durante mucho tiempo con Loana y con Diana y ahora con Marlene y otras compañeras, es una muestra de que esto se puede hacer sin negarse y poder acompañarnos. Porque es posible también que con la visibilidad de lo trans queremos romper el silencio y ser tomadas en cuenta más allá de nuestras comunidades sin perder nuestra propia identidad. Ahora que pensamos en sociedades globales, ¿no? Máxime cuando a las comunidades indígenas les toca migrar a las ciudades y eso se vive en la Ciudad de México. Ahora hay una franja de muxes que viven en Ciudad de México, pero se niegan a dejar su cultura. Y ahora organizan una mayordomía en Ciudad de México. No, sí, los zapotecos migramos con todo y hábitat. Tal vez porque nuestros diálogos interculturales con la sociedad, con los gobiernos, con la academia, que nos ha acompañado bastante bien, con los movimientos deben ser ampliados y que la categoría de lo trans hoy en día debe de ser replanteado desde estas miradas y experiencias indígenas. Porque también nuestras identidades de género indígena no están estáticas, están vivas, estamos ahí interactuando, reconociendo y reconociendo al otro, a la otra. Siguiente. Tal vez porque queremos mostrar nuestras urgencias en temas de derechos, ciudadanía, política, economía y culturales. Vamos a encontrar muchas necesidades que compartimos. Porque no queremos también ser el folclore ni usadas por investigadores. Queremos tener un diálogo franco en donde podamos sentarnos. Y eso para mí realmente, con Paula y con Josefina, les agradezco mucho siempre, y con Patti Ponce también, nos han acompañado, por lo menos en mi caso me han acompañado, caminar en ese mundo de la academia. Tal vez por eso terminé siendo antropóloga. Porque queremos tener voz propia también. Siguiente. Pero sobre todo, siguiente. Sobre todo lo que a mí me preocupa es que la historia termine negándonos y nos desaparezca.
Si no empezamos a hablar de esto, en 50, en 70 años va a ser complicado que podamos reconocernos entre nosotras las comunidades y entre otras comunidades con nosotras. Muchísimas gracias.